Bueno, siguiendo con los temas, tenemos el siguiente: paralelismo, congruencia y semejanza. ¿Va? Cada uno de ellos es un concepto diferente. Vamos a empezar con el paralelismo. Tenemos que el paralelismo se refiere a que dos líneas son paralelas cuando su distancia entre ellas es constante. ¿A qué me refiero con su distancia entre ellas? A este espacio que tiene entre las dos, ¿sí? Siempre va a ser el mismo, y por más que se alarguen, nunca se va a llegar a modificar, y estas rectas nunca se van a llegar a tocar. Otra manera de verlo es que dos rectas son paralelas si comparten la misma pendiente. ¿Okay? Ese sería el concepto de paralelismo. Ahora, cambiando de concepto, tenemos el concepto de congruencia. Con congruencia nos referimos a que una figura va a ser congruente cuando sus lados y ángulos son exactamente los mismos, la misma medida de ángulo y la misma medida de lado. ¿Sí? Para esto tenemos tres criterios. No necesariamente tenemos que saber todos los lados y todos los ángulos para decir que una figura es congruente o no. ¿Okay? El primer criterio sería el criterio lado, 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 o criterio LLL, que dice que si una figura tiene los lados iguales, pues sería congruente, ¿no? El siguiente criterio sería el criterio lado, ángulo, lado, ¿sí? Que nos dice que en una figura, en este caso un triángulo, va a ser congruente si tiene dos lados iguales y el ángulo que está en medio es igual en las dos figuras, ¿sí? Eso nos diría el criterio lado, ángulo, lado. Ahora, el criterio ángulo, lado, ángulo funciona de la misma manera. Nos dice que una figura es congruente cuando dos de sus ángulos y el segmento de recta que está comprendido entre ellos es igual, ¿sí? Este ángulo y este van a ser igual en esta figura, al igual que este lado, ¿sí? Tienen que medir exactamente lo mismo para decir que son figuras congruentes. Ahora nos vamos a un concepto que es similar, más no es lo mismo, ¿okay? La semejanza. Las figuras van a ser semejantes cuando tengan la misma forma, pero no el mismo tamaño, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, también tiene tres criterios, ¿no? Criterio lado, lado, lado. Son semejantes cuando tienen la misma forma, ¿sí? En este caso, la misma inclinación sería. Aquí hay un triángulo más grande y aquí uno más chiquito, pero tienen la misma forma sus lados. Igual aplica para el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Que serían los mismos ángulos, pero lados de diferente dimensión, ¿sí? Y pasa lo mismo con el lado, ángulo, lado. Este ángulo de aquí va a ser igual a este, simplemente va a cambiar la longitud de los lados. Sin embargo, estos lados van a tener la misma forma y dirección, ¿sale? Sin importar para dónde los estemos moviendo. Esa sería la diferencia entre congruencia y semejanza, que con la congruencia serían los lados exactamente iguales, la misma medida, y la semejanza sería que los lados tendrían la misma inclinación o la misma forma, más no la misma medida. Lo que sí va a ser igual serían los ángulos. Esa sería la diferencia.